Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Carne fresca empanada. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte del tema de la carne fresca y de la carne fresca empanada. Voy un momentito a la pizarra para explicarte algo. Alguien he sabido por medio de un investigador privado, ¿ok? Alguien que trabaja de incógnito. He sabido que hay algo que está pasando en los supermercados que usted debe saberlo. Y es que, pues, a veces usted va al supermercado y encuentra que nos están vendiendo una carne fresca empanada. En algunos países le dicen empanizada. La carne fresca empanada, pues obviamente es la lonja de carne, digamos un bistec, un pedazo de carne, a la cual se le aplicó una capa de empanado o de empanizado, ¿ok? Y nos venden como carne fresca empanada. Pero mi investigador privado, alguien así tipo James Bond, ¿ustedes saben James Bond? ¿Tú sabes? De esos que tienen cosas especiales que están una cosa así, ¿no? Me sabe, ¿verdad? Que algunos supermercados utilizan la estrategia donde cuando la carne, ponen la carne a la venta, ¿verdad? Pero esa carne no se vende lo suficientemente rápido y empieza a cambiar de color. Le empieza a salir como un honguito. Y ellos, para no perderla, pues a esa carne le pasan limón o lima. ¿Okay? El limón o la lima tienen un alto grado de acidez, pero además tienen mucha vitamina C y tienen mucho potasio, que es bien alcalino. Y cuando se le da un baño en lima o limón, el honguito se para y de hecho se limpia, ¿no? Y entonces toman esa carne, que ya estaba empezando a ponerse viejita, y la empanan y nos la ponen a la venta como carne fresca empanada. De hecho, si usted quisiera tener una carne fresca empanada, yo le recomiendo, después de esto que me trajo mi investigador privado, porque me quedé así como horrorizado, yo le recomiendo que usted compre su carnecita. Busque que esa carnecita esté bien rojiza para que se dé cuenta que está realmente fresca. El color se lo dice todo, ¿ok? Si tiene alguna sangrecita saliendo, observe que esa sangre tiene que estar bien coloradita, bien rojiza, no debe estar ya oscurita, porque eso le dice mucho del tiempo. O sea, en los niveles de ética, de seriedad, de honestidad que puede haber a veces en un supermercado, uno no sabe cuáles son. Habrá algunos que son muy honestos, pero habrá otros que, como la única motivación que tienen es el dinero, pues sabe Dios, ¿me sigue? Entonces es importante que usted le lleve salud a su familia y demás. Yo quiero que le dé unos toques finales a esta información, mi investigador privado, ¿no? Ven acá, Jorge, ven acá. Explícanos. Aquí está mi investigador privado, es Jorge, ¿ok? Jorge, él fue. Cuéntanos, ¿cómo tú supiste esta información? Yo sé que tu vida corrió peligro para saber esto. Cuéntanos. Siendo yo un amante de este tipo de degustaciones, carnes empanadas, okay, porque me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Pues estaba un día hablando con un amigo que trabaja en el ambiente de los supermercados. En la carnicería. Sí, tengo que proteger su identidad. No hay problema. No quiero que su trabajo pueda correr en peligro. Correcto, sí, sería terrible. Pero me dijo, Jorge, si tú quieres comer carne empanada, me dice, nunca la compres del área de carnicería. Y yo dije, pero qué raro, porque como tú le vas a estar tirando a tu producto. Y me dice, no, cogen esa carne que ya está vieja, cuando ya se viste, está poniendo así, gellío, y se está poniendo viejo, como no se puede perder nada, cogen el limón, se lo llevan para atrás, porque no lo hacen al frente del cliente, se lo llevan para atrás. Lo frotan con limón, le sacan toda la gafofia fea, rápido lo empanan y se lo ponen ahí, fresco, del día,
para que usted no pase el trabajo de Qué dolor. empanarlo en su casa, se lo empanamos. Qué dolor. Pues entonces, le estamos diciendo esto ¿por qué, no? Porque la verdad siempre triunfa. Wow.